Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un rumor que ha encendido las redes sociales y que ha hecho que todos los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin estén al borde de un ataque de nervios. Prepárense porque hoy les traigo la bomba, la información que no han escuchado en ningún otro lado. Hande y Kerem, boda secreta en España. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Pero antes de empezar con todo este salseo, quiero recordarles que si les gusta el contenido del canal, si disfrutan de los chismes de las celebridades turcas y de todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben que me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí vamos a meternos de lleno en este culebrón. Desde que Hande y Kerem protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, su química traspasó la pantalla. Todos los que vimos la serie nos enamoramos de Eda y Serkan, y soñábamos con que su romance fuera real. Y para alegría de muchos nuestros sueños se hicieron realidad. Confirmaron su relación, nos regalaron momentos preciosos en sus redes sociales y nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia nos cayó como un balde de agua fría a todos sus fans, quienes aún guardábamos la esperanza de verlos juntos para siempre. Sin embargo, en las últimas semanas, han surgido rumores cada vez más insistentes sobre un posible reencuentro. Fotos borrosas, comentarios en redes sociales que parecen pistas, testigos que aseguran haberlos visto juntos. Todo apunta a que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Y ahora, la bomba final, una supuesta boda secreta en España. ¿De dónde viene este rumor? Pues bien, todo comenzó con una publicación en un foro turco, donde un usuario anónimo afirmaba haber visto a Hande y Kerem en una pequeña iglesia en la costa española. Según este usuario, la pareja estaba acompañada por un grupo reducido de amigos y familiares, y todo indicaba que se trataba de una ceremonia íntima. La publicación rápidamente se viralizó, llegando a oídos de periodistas y bloggers especializados en el mundo del espectáculo turco. Por supuesto, la noticia generó un revuelo inmediato. Los fans de la pareja inundaron las redes sociales con mensajes de alegría y esperanza. Sin embargo, también hubo muchos escépticos que cuestionaron la veracidad de la información. ¿Podría ser todo una invención? ¿Una estrategia de marketing para aumentar la popularidad de la pareja? Quizás una simple confusión. Las dudas, como la espuma, no tardaron en proliferar. Lo cierto es que hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de Hande, Kerem o sus representantes. Ambos han mantenido un perfil bajo en las últimas semanas, evitando hacer declaraciones sobre su vida personal. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y la especulación. El silencio, ya saben, a veces es la peor respuesta, sobre todo cuando se trata de alimentar la llama de la curiosidad. Pero, ¿qué sabemos realmente? Vamos a analizar la información que tenemos disponible y a tratar de separar la realidad de la ficción. En primer lugar, es cierto que Hande y Kerem han estado en España recientemente. Ambos han compartido fotos y vídeos en sus redes sociales donde se les ve disfrutando de las playas y la gastronomía española. Sin embargo, esto no prueba que hayan estado juntos. Podría tratarse simplemente de viajes separados. De hecho, Hande ha sido vista en Madrid, disfrutando de la vibrante vida nocturna, mientras que Kerem ha estado más centrado en la costa mediterránea, explorando calas escondidas y degustando paella. En segundo lugar, la descripción del usuario anónimo sobre la iglesia en la costa española coincide con varias iglesias reales que se encuentran en la región. Esto podría indicar que el usuario realmente vio algo, o que simplemente está utilizando información pública para crear una historia más creíble. La costa española, desde Cataluña hasta Andalucía, está salpicada de pequeñas iglesias con encanto, algunas con siglos de historia, lo que hace aún más difícil verificar la veracidad de la afirmación. Podría ser una de ellas, o una simple invención bien documentada. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son dos de las celebridades más populares de Turquía. Cualquier movimiento que hagan es analizado al detalle por la prensa y por sus fans. Es muy difícil que puedan mantener una relación en secreto durante mucho tiempo. Cada paso que dan es vigilado, cada comentario es interpretado, cada silencio es analizado con lupa.
¿Sería realmente posible orquestar una boda secreta en un entorno así? La logística parece cuanto menos complicada. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues bien, la verdad es que no lo sabemos con certeza. No podemos afirmar ni negar que Hande y Kerem se hayan casado en secreto en España. Lo único que podemos hacer es esperar a que alguno de los dos decida romper el silencio y aclarar la situación. O quién sabe, quizás prefieran mantener el misterio y seguir alimentando la imaginación de sus fans. Pero más allá de si se han casado o no, lo que sí podemos decir es que el cariño y la admiración que los fans sienten por Hande y Kerem son innegables. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación haya terminado, muchos siguen soñando con una reconciliación. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y los fans de Anker, como cariñosamente se refieren a la pareja, son maestros en mantener viva esa llama. Ahora, vamos a darle un giro a la historia y a analizar algunas teorías alternativas. ¿Podría ser que Hande y Kerem estén trabajando en un nuevo proyecto juntos? Tal vez estén grabando una película o una serie en España, y hayan querido mantenerlo en secreto para generar expectación. Esta teoría explicaría por qué ambos han estado en España recientemente y por qué han evitado hacer declaraciones sobre su vida personal. Un rodaje en secreto sería una jugada maestra para crear un hype mediático increíble, especialmente si se combina con rumores de reconciliación y boda. Otra teoría, quizás un poco más descabellada, es que todo esto sea una estrategia de marketing para promocionar algún producto o servicio. Hande y Kerem son dos figuras muy influyentes en las redes sociales, y podrían estar utilizando su popularidad para generar interés en alguna marca o campaña publicitaria. Imaginen la publicidad que generaría una campaña donde se insinuara una reconciliación, una boda secreta y un nuevo proyecto juntos. Sería un golpe de efecto brutal que captaría la atención de todo el mundo. Por último, también es posible que Hande y Kerem simplemente estén disfrutando de su tiempo libre y que los rumores sobre su boda sean completamente falsos. Es importante recordar que las celebridades también son personas y que tienen derecho a tener privacidad. Quizás simplemente están necesitando un respiro lejos del foco mediático, y España, con su clima agradable y su rica cultura, es el destino perfecto para desconectar. Independientemente de cuál sea la verdad, lo que está claro es que la historia de Hande y Kerem sigue generando un gran interés. Sus fans están ansiosos por saber qué les depara el futuro, y están dispuestos a creer en cualquier rumor que alimente sus esperanzas. Las redes sociales, como siempre, son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de especulaciones. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem se han casado en secreto en España? ¿O creen que todo esto es una invención? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus teorías conmigo. Me encanta leer sus opiniones. Quizás tienen información privilegiada que yo no conozco. No duden en compartirla. Y antes de despedirme, quiero recordarles que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial por parte de Hande, Kerem o sus representantes. Por lo tanto, hay que tomar la información con cautela y no creer todo lo que leemos en Internet. En el mundo del espectáculo, la realidad y la ficción a menudo se mezclan, y es difícil discernir dónde termina una y dónde empieza la otra. En resumen, hoy hemos hablado sobre el rumor de la supuesta boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin en España. Hemos analizado la información disponible, hemos explorado diferentes teorías y hemos tratado de separar la realidad de la ficción. La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que la historia de Hande y Kerem sigue generando un gran interés. Su popularidad, tanto individual como en pareja, es innegable, y cualquier noticia relacionada con ellos genera un revuelo mediático considerable. Pero, hablando en serio, ¿qué significaría realmente una boda secreta para Anker? ¿Sería un acto de rebeldía contra la presión mediática? ¿Una forma de proteger su intimidad? ¿O simplemente una demostración de que el amor, a veces, puede superar todos los obstáculos? Si realmente se han casado, sería una historia preciosa, un cuento de hadas moderno que inspiraría a muchos a creer en el poder del amor verdadero. Por otro lado, si todo esto es una invención, ¿qué implicaciones tendría? ¿Dañaría su imagen pública? ¿Perderían la confianza de sus fans? Probablemente no. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son parte del juego.
Y a menudo contribuyen a aumentar la popularidad de las celebridades. En cualquier caso, la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y difíciles de manejar. L. A presión mediática, a las agendas apretadas, la distancia. Son muchos los factores que pueden influir en el éxito o el fracaso de una relación. Y hablando de relaciones, ¿qué otros rumores andan circulando por el mundo del espectáculo turco? ¿Hay alguna nueva pareja sorpresa a la vista? ¿Algún divorcio inesperado? Estén atentos a mi canal porque pronto les traeré más chismes y cotilleos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre este culebrón. Estoy deseando leer sus comentarios. Y antes de irnos, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Hasta la próxima. Y no olviden activar la campanita para no perderse mis notificaciones. Ciao, ciao.